La vitrina cero ha sido organizada por el Departamento de Protohistoria y Colonizaciones con motivo del centenario de la muerte del marqués de Cerraló, cuya colección de arqueología fue donada al Museo Arqueológico Nacional, según dispuso el marqués en su testamento. Enrique Aguilera y Gamboa fue una persona de una amplia cultura, muy aficionado a los viajes y al coleccionismo. Únicamente en la última etapa de su vida, alrededor de unos 15 años, fue cuando se dedicó a la arqueología de una forma que podemos considerar más o menos profesional. Y esta dedicación a la arqueología tiene importancia porque promovió una serie de excavaciones que dio a conocer una zona que hasta ese momento era muy poco conocida desde el punto de vista arqueológico, como fue la meseta, que comprende las provincias de Guadalajara, sobre todo el norte de Guadalajara, la provincia de Soria y una parte de Zaragoza. También realizó algunas excavaciones en la provincia de Segovia. En primer lugar, quiero destacar los bifaces que pertenecen al yacimiento paleontológico de Torralba, en la provincia de Soria. El marqués excavó allí el yacimiento de Torralba y de Ambrona, y gracias a estas excavaciones se dio a conocer la importancia de la prehistoria en la meseta, que hasta ese momento había pasado desapercibida. Luego ya, centrándonos en la parte de la Edad del Hierro, hemos seleccionado una tumba de Aguilar de Anguita en la provincia de Guadalajara. La tumba no está completa, sino que hemos hecho una selección de los materiales que consideramos más singulares. Destacar sobre todo la espada, que se conoce con el nombre, es una espada de antenas del tipo Aguilar de Anguita, que toma el nombre del propio yacimiento. Va a tener una gran difusión. Destaca sobre todo la empuñadura, bueno, porque como digo es de antenas, y muchas de ellas llevan decoración damasquinada en su empuñadura. Y luego una pieza también muy singular, que no suele aparecer con mucha frecuencia en las necrópolis celtibéricas, es esta pieza, que no está completa, es un bocado de freno, se utilizaba para la doma del caballo. Esta piececita calada se metía en el interior de la boca del animal, y luego, mediante un sistema de barras, que aquí tenemos solamente dos, y de correajes, pues se completaba, se iba sujeta a la cabeza del animal. Arcóbriga fue una ciudad citada en el itinerario de Antonino en el siglo III después de Cristo, que el marqués identificó con la ciudad iberorromana y la necrópolis prerromana situada en el Cerro del Villar, en Monreal de Arizán, Zaragoza. Se excavó durante un periodo amplio de tiempo, desde 1908 hasta 1920, excavándose aproximadamente en 1911 esta necrópolis prerromana. En la vitrina cero hemos incluido algunas referencias a la ciudad iberorromana, como es una fotografía en la que aparece el marqués junto con otras personalidades de la época. La necrópolis prerromana, hemos incluido algunas fotografías de cómo eran este tipo de necrópolis similares, celtibéricas, como fueron, por ejemplo, las de Luzaga o las de Clares, que estaban organizadas en calles y cada tumba estaba señalada con una estela de piedra. Además, hemos incluido sobre todo piezas de esta necrópolis prerromana de Arcóbriga, relacionadas con el ámbito guerrero por un lado y por otro también con el ámbito de la indumentaria o lo simbólico. En lo que respecta al armamento, una de las piezas relevantes es un tipo de espada que cogió el nombre precisamente del yacimiento, la espada tipo Arcóbriga, y se caracteriza por tener una hoja larga con acanaladuras y también una empuñadura característica, con un pomo con antenas atrofiadas, una guarda recta y un puño moldurado que destaca por su decoración damasquinada, es decir, con hilos embutidos de otros materiales que no es el hierro, como por ejemplo la plata, el estaño o el cobre. Además, relacionado con ese otro ámbito que citábamos, el de la indumentaria, hay una pieza muy característica que el marqués denominó como portatiaras. Es un elemento de hierro a modo de gancho que se colocaba, él interpretó, en el cuello de las mujeres para sobrelevar el velo por encima de las cabezas. Y de esta manera el marqués interpretó que las necrópolis o la tumba en la que aparecía esta pieza pertenecía a las sacerdotisas de la comunidad. Además, también hemos incluido otro tipo de piezas como los adornos, a modo de placas de bronce decoradas que se incluían en la ropa,
o broches o fíbulas muy características de la zona, como son, por ejemplo, las de caballito, que se vinculan a una élite guerrera, y una muy característica que tiene forma de delfín y que hemos querido relacionar con un estuco extraído no ya de la necrópolis, sino de la ciudad romana, con la representación de este mismo animal. La colección del Marqués de Cerralbo fue donada mediante testamentaría aquí al Museo Arqueológico Nacional, pero para ello el Marqués impuso una serie de condiciones. De todas ellas, quiero destacar la condición que le puso de exponer una selección de su colección en una sala que llevase su nombre, la Sala Cerralbo. Los primeros materiales de la colección ingresaron en el año 1926. Fue sobre todo la colección de prehistoria, los materiales de Torralba de Ambrona y también algunos de época celtibérica, los materiales de Aguilar de Ambrita, que entraron en ese momento. Pero fue el grueso de la colección, todo el resto lo hace en el año 1940. La Sala Cerralbo se ubicó en la planta principal del museo, lo que actualmente sería la planta segunda, en un parte de lo que hoy es la gran sala de medieval cristiano. Esa sala fue montada por el arqueólogo Juan Cabré, el marqués ya había muerto, y en ese momento también Juan Cabré era director del Museo Cerralbo y alternaba su labor allí en el Museo Cerralbo con el montaje aquí de la sala. Hubo distintos impedimentos económicos, sobre todo a la hora de hacer las vitrinas, por lo cual la Sala Cerralbo no se vio montada hasta finales del año 1934, con lo cual su exposición fue muy efectiva, ya que en el año 1936, con motivo de la Guerra Civil, tuvo que ser desmontada, igual que todas las colecciones del museo.